les digo, resulta que Jesús, a la hora que vamos a abordar la presencia de estos magos en su vida, ya es un joven. Independientemente de que sí, efectivamente, cuando él era un bebé, llegan estos magos a dar testimonio y fe de que había llegado un avatar a este planeta. Ellos lo sabían por las estrellas, porque eran muy sabios. Pero van, dejan los regalos y se van. Y después, muchos años después, a los 20 años de Jesús, él se vuelve a encontrar con estos maestros magos. ¿Cómo es este encuentro? Resulta que Jesús ya había tomado varias iniciaciones, ya incluso él resucitaba muertos, precisamente en India, en este capítulo, que no lo vamos a empezar ahí, lo vamos a empezar a partir de que él se encuentra con los Reyes Magos. Pero previo, aquí nos describe el libro, que él se encuentra en India y empieza a hacerse muy popular porque había resucitado a un hombre que había sido picado por una cobra. Entonces Jesús pues lo trae de la muerte. Y esto, bueno, pues su fama se extiende por muchas tierras de India, pero Jesús empieza a predicar ante multitudes la verdad como él la ve y se da cuenta que en la India existía el sistema de castas, en donde existía mucha discriminación hacia ciertas castas. Y él empieza a predicar en contra de esto, porque para él esto era totalmente inexacto, contrario a la verdad. Para él, pues todos somos iguales. Y en la India lo que predominaba era una discriminación hacia ciertas castas. Entonces, empieza a predicar en contra de esto. Y bueno, ya está muy famoso, ya es muy famoso aquí en India. Y todo lo que él decía en contra de esta discriminación de castas llega a oídos de los brahmanes. Y estos se enojan mucho porque está atentando hacia todo un sistema que a ellos les favorecía. Y lo empiezan a buscar y lo encuentran. Y lo toman preso y lo juzgan. Entonces, ahí vamos a comenzar nuestra historia en esta parte del libro, donde él está en su viaje por toda India, ya es famoso, y dice, yo sí me beneficiaba, me atendían bien en todos los monasterios de todo el país y me proporcionaban todas las comodidades que necesitaba un ser viviente. Pero me parecía que mis comodidades personales eran de ínfima importancia comparadas con las de los seres vivientes, principalmente la dignidad y los derechos humanos de millones de hindúes. Oré varios días sobre este asunto. Luego hablé claro contra esas creencias. En una semana, el grupo de aquellas personas sencillas que venían a escucharme creció de unos 100 a más de 2000. Se esparció el rumor y de todas las aldeas cercanas venían hombres a escuchar mi mensaje tan sencillo como era. Yo les decía, ningún hombre puede servir a dos maestros. ¿No es vuestro cuerpo el templo de lo supremo? ¿No debería mantenerse limpio, sano, en buenas condiciones, bien alimentado? ¿Permitiréis vosotros entonces que este templo de lo supremo sea un servidor de la costumbre? Diréis que vuestro yo divino no debería comer las agradables hierbas que pase el ganado que no sacáis de vuestra huerta.
¿No debería vuestro camino estar libre de la serpiente mortífera a la que no queréis dañar? En esa serpiente más divina que vosotros mismos, ¿es esa serpiente más divina que vosotros mismos? ¿Debería haber rangos de divinidad? Si uno de vosotros es divino, ¿no sois todos divinos? ¿Cómo puede ser una divinidad intocable para otra divinidad? ¿Podéis contestarme eso? Es cierto que los mansos heredarán la tierra, pero los estúpidos perecerán, porque los mansos son de la tierra, la entienden y viven de ella y la aman. Pero los estúpidos no desafían aquello que profanaría sus templos sagrados y no ahuyentan esas criaturas nocivas y dañinas que pueden matar el cuerpo. En el lapso de 3 semanas ya les hablaba a 3,000, luego a 5,000. Se estaba preparando una celebración gigantesca para celebrar mi 20º cumpleaños, porque las gentes sencillas habían llegado a amar mis palabras y habían difundido mi fama por todo mi sendero. Pero a diario los brahmanes se volvían más amenazantes. Primero me negaban el alojamiento en los monasterios. Segundo, no encontraba amigos al borde del camino, de modo que me alojaba en los hogares de aquellos que me invitaban, sin importar la casta. Entonces me hicieron comparecer ante los sacerdotes y me acusaron de los siguientes crímenes. A despecho de Dios, ha enseñado que todos los hombres son iguales. A despecho de la costumbre, ha enseñado que los animales no son sagrados. A despecho de la razón, ha enseñado que los intocables son tan divinos como los brahmanes. A despecho de la verdad, ha enseñado que el karma no es permanente. A despecho del amor, ha enseñado que los brahmanes no son puros y perfectos. A despecho de su entrenamiento, ha enseñado que todos los hombres tienen derecho a la vida, libertad de casta y cualquier felicidad que la carne pueda conocer. A despecho de la enseñanza, ha enseñado que no es necesario un gurú para ayudarle al hombre a alcanzar lo supremo. A despecho de los Vedas, ha enseñado que no hay ninguna ley que sea sagrada y divina. A despecho de la ley del país, ha enseñado la resistencia a la autoridad y la abolición de las castas. A despecho de la justicia, ha sugerido sacar comida de la tierra de los brahmanes para salvar las vidas de la gente común en tiempos de escasez. Cuando los sacerdotes gritones se callaron, después de la lectura de cargos, un alto sacerdote se puso de pie y dijo: ahora decidamos su castigo. Esperad, grité. Habéis leído los cargos, mas no los habéis probado. Presentad testigos que apoyen vuestra descabellada posición. ¿Veis? Exclamó una voz enfadada. Se rebela incluso contra la ley de los sacerdotes. Es sabido que cuando decimos algo es cierto, y ningún hombre puede pronunciarse en contra de ello y al mismo tiempo vivir. Con gran poder me llenó una onda de ira, pero permanecí en silencio mientras ellos hacían una farsa de la justicia y una triple farsa de la humanidad. Un sacerdote dijo: le quitaremos la joya del maestro, pero por compasión no lo someteremos a la ley del rey para que sea torturado y se le dé muerte lentamente. O sea, la joya del maestro era una joya que los esenios le habían dado a Jesús en símbolo de maestro universal. Y a través de esa joya, él se había consagrado toda su vida a la misión que Jesús vino a cumplir. Entonces siempre la traía puesta y era una joya muy, muy valiosa. Entonces estos ya se la querían quitar. Un sacerdote dijo: le quitaremos la joya del maestro, pero por compasión no lo someteremos a la ley del rey para que sea torturado y se le dé muerte lentamente. Compasivamente
lo apedrearemos aquí y ahora, y aquel que lance la piedra matadora le espera una gran recompensa. O sea, lo iban a apedrear, lo iban a matar con piedras. Pero en el mismo momento en el que se elevaron las manos para arrojar las piedras, se pusieron de pie 3 hierofantes, o sea, 3 sacerdotes, cada uno vestido con la túnica y el gorro de los magos. Uno se puso delante de mí, con los brazos en alto, pidiendo silencio y atención. Cuando los sacerdotes enloquecidos guardaron silencio, él dijo: yo soy Melchor, aquí está Gaspar y también Baltasar. Y hemos venido de Persia a ver a este hombre. Si las acusaciones que le imputáis son ciertas, eso todavía no justifica vuestra ira. Si lo apedráis, ¿no quebrantarías vuestra propia ley? ¿No traerías sobre cada uno de vosotros un mal karma? No intercedo por él, sino por vuestras almas eternas. Dejadlo en libertad y entregarlo a la ley secular. Gaspar y Baltasar se habían movido de tal manera que estaban de pie como puntos de un triángulo enfrente de Melchor. Se veían imponentes y dominantes, mas no causaron impresión a los sacerdotes. A pesar de la petición, los hindúes estaban decididos a matarme con sus propias manos. Cuando esta intención era evidente, los persas levantaron un cetro adornado con joyas y pronunciaron 3 palabras imponentes. Al instante, las voces coléricas de los hindúes se silenciaron y parecían hacer gestos amenazadores en una representación muda. Entonces Melchor tomó mi brazo y me condujo en medio de los sacerdotes gesticulosos y enfadados, pero ninguno nos miraba, ninguno hablaba. Al borde del círculo miré hacia atrás y vi como los sacerdotes ferozmente lanzaban piedras a la nada. Cuando estábamos en un bosque a 100 pasos de distancia, alcancé a escuchar sus gritos violentos de triunfo y odio. Incluso pude escuchar el matraqueo de piedras que golpeaban unas sobre otras. Los 3 persas caminaron con rapidez y me llevaron a donde estaba a salvo. Aunque pasamos al lado de muchos sacerdotes a lo largo de la vereda, ninguno se dio cuenta, ni nos hablaron. Después de muchas horas de camino a toda marcha, mis miembros físicos estaban demasiado cansados para responder. Melchor sacó su varilla mágica del bolsillo de su túnica, cerró sus ojos con profunda concentración y luego me tocó con la punta de la varilla. El roce fue corto y aparentemente únicamente en todo el centro de mi frente, pero un resplandor cálido de luz dorada pareció difundirse dentro de cada nervio y cada célula de mi ser. Me sentí radiante, vigoroso y fuerte. La energía que me habían drenado regresó a mí multiplicada por 1000. Incansablemente continuamos toda la noche, un día, otra noche, sin detenernos a buscar comida o agua. El paso rápido no me agotó y mis acompañantes silenciosos no parecían conocer el significado de la fatiga. ¿Cuál era la magia que ellos ejecutaban? Mi curiosidad y mi mente trabajaban sobre esta pregunta. Nos habían hecho invisibles ante la multitud de sacerdotes enfadados y me habían llevado a un lugar seguro. Nos habían hecho invisibles ante aquellos que estaban en la vereda, sin dejar pistas para que no nos siguieran. Habían llenado mi cuerpo de energía inagotable, incluso de la energía del universo. Aún más, habían dejado algo frente a las piedras de la turba de sacerdotes que adecuadamente representaban mi forma física. Debió de haber sido así, pues de otro modo no habrían lanzado ninguna piedra y se habría escuchado un grito de persecución. ¿Cómo habían ejecutado una magia así de maravillosa?
Nos apresuramos y nos unimos a una caravana de mercaderes que estaban listos para partir hacia Persia con abundantes mercancías. Luego me di cuenta de que Melchor era el dueño del contingente más suntuoso de la caravana y que estaban esperando su regreso junto al río. Nos colocaron en tiendas individuales para descansar y quizás para ocultarnos mientras la caravana continuó su camino, dejando atrás la tierra hindú. Cuando estábamos a salvo, la caravana se detuvo. Se armaron magníficas tiendas y nos reunimos para la gran fogata. Allí tuve la oportunidad de agradecerles que hubieran salvado mi vida. Baltasar era un hombre alto, delgado, de tez muy oscura, de ojos penetrantes de color tostado. Gaspar era corto, ancho, casi de mi estatura, de una frente ancha y tenía el aspecto de una gran sabiduría. Sus ojos eran castaños oscuros, pero le penetraban a uno hasta el alma cuando miraba. Melchor era grande, grande en todo el sentido, con un pecho como de barril, frente amplia y ojos muy separados. Mientras no era tan alto como Baltasar, era mucho más pesado. Por la intensidad de sus modales y el fervor de sus expresiones, me recordaba a mi amado primo Juan, quien me enteré se había retirado al desierto de Parán y llevaba la vida de un ermitaño santo. Melchor estaba emocionalmente en una explosión constante. Siempre tenía que estar activo. Su mente, como el relámpago de nubes impulsadas por el viento, saltaba y rutilaba en todas las direcciones. Parecía virtualmente devorar todo lo que tocaba. Cuando me salvasteis, usasteis magia que nos volvió invisibles y cambió la visión de la turba violenta. ¿Por medio de cuál método podría aprender esa magia? Hubo un silencio largo. Luego habló Gaspar. Su voz pura y sonora era como música agradable. Yeshua, el esenio de Nazar. Tal conocimiento es asequible solamente a aquellos que han pasado por la religión externa de los zaratustrianos y han entrado en la religión secreta de que está más allá de aquella. Solo entonces puede uno estar listo para que le digan dónde, cómo y cuándo puede aprender esa magia. Dentro de unos días cumpliré los 20. ¿Quedan suficientes días en mi vida? Sí, hay mucho peligro. La voz de Baltasar era más grave, pero tenía una pizca de dialecto que le daba más importancia a cada palabra que expresaba. He enfrentado algunos peligros, dije. No lo he hecho muy bien ni de una manera muy sabia, pero sí, en esta búsqueda se debe cruzar un río, que así sea. No se habló más, pero a medida que los días se convertían en semanas, nosotros 4 llegamos a comunicarnos por medio de la voz melodiosa del pensamiento. Mi juicio falso por parte de los brahmanes había tenido lugar en el monasterio de Benar, localizado en la mitad del recorrido del Santo Ganges, en la confluencia con el riachuelo Benar. En las semanas que siguieron, viramos al sur en un rizo y regresamos al Ganges. Seguimos hacia el norte del poniente hasta Kanpur y luego otros 10 días hasta Jaipur. Entonces tomamos los senderos escarpados de Lahore y seguimos hacia el norte, cruzando las montañas hasta el valle del río Indo al occidente de Kashmir. Allí pasamos muchos días en Pesvara, una aldea comercial sobre el Indo. Luego bajamos por el Indo hacia el sur. Después de 20 días salimos del valle y yo sabía que mi iniciación en los misterios persas vendría pronto o me sería negada. Cuando por fin abandonamos la caravana a pie, sabía que nos dirigiríamos a la cueva sagrada de Bojara. Estos días no se habían desperdiciado para mi entrenamiento. Cuando Melchor o uno de los otros maestros estaba ocupado, negociando o cargando, siempre había uno conmigo. Cuando estábamos sobre la marcha,
Melchor pasaba mucho tiempo conmigo. Mi instrucción era continua. Se imbuía por medio del pensamiento y el uso de unas cuantas palabras bien escogidas. Se prolongaba aún durante las horas de sueño, cuando fuera que eso sucediera. Muchas veces viajábamos de noche, ya fuera para escapar del sol ardiente o para estar en una aldea mercante, un día especial de mercado. Pero finalmente estábamos en el sendero hacia las cámaras de iniciación sagrada de los misterios de Mitras, hijo de Dios, nacido de una virgen en un humilde pesebre de piedra. Fíjense, exacto igual que él. Mitras era otro Cristo, que pues era el avatar de los persas. Y curiosamente había nacido igual que Jesús, de una virgen en un humilde pesebre de piedra. Durante las semanas de nuestro viaje y mi entrenamiento aprendí mucho, mucho, y sabía que me esperaba mucho esfuerzo. Con todo, no estaba del todo esperando lo que sucedió cuando abandonamos el agradable valle para pasar a las montañas altas y para llegar de repente a una grieta sorprendentemente profunda. Melchor se detuvo frente a la hendidura en la montaña. Tenía 1000 pies de profundidad y era tan rocosa y abrupta que ni siquiera el musgo crecía sobre sus lados verticales. Yeshua, el Eseño de Nazar, en tu iniciación te verás cara a cara con la poderosa grieta llamada Shinvat, que ningún ser humano puede cruzar. ¿Cómo la cruzarás? Sin esperar mi respuesta, siguió su camino por la vereda. Yo me quedé ahí reflexionando sobre la pregunta, mirando a las profundidades del abismo que había delante de mí. Mi cabeza estaba un poco mareada a causa del pensamiento de cruzar obstáculos tan imposibles desde el punto de vista físico. Confundido, viré para seguir por la vereda y escuché a Baltasar que se rió fuertemente detrás de mí. Se puede hacer, dijo. Es muy sencillo, mira, te mostraré. Las rocas que estaban bajo mis pies no eran muy seguras, de modo que di 3 pasos hacia rocas sólidas y viré. Pero Baltasar no estaba en el camino. Me invadió una nueva clase de emoción, algo próximo al pánico y a la confusión. Pero su risa profunda salió del lado lejano del abismo y yo miré con sorpresa. Estaba caminando por una vereda al otro lado, mirándome con una sonrisa amplia sobre su delgado rostro. Creo que no estabas observando, dijo alegremente. Al hombre puede escapársele el camino al cielo si observa las rocas que hay debajo de sus pies. Ahora observa con cuidado. Su cuerpo parecía vibrar y brillar. Luego desapareció como una llama que se apaga lentamente. Donde mi alegre y amado amigo estaba hace un momento, ahora solo había rocas desnudas. Habló luego, detrás de mí, y yo giré para localizarlo 20 pasos por encima de mí, sobre la vereda. ¿Ves? Es muy simple. Luego se rió alegremente y siguió caminando por la vereda. Yo caminé detrás de mis 3 tutores magos, y mi corazón latía de esperanza y desespero. Había aprendido mucho, pero parecía haber mucho más que aprender. Y en verdad, mucho había que aprender en los meses siguientes. Había una base similar en el pensamiento de los druidas y el de los persas. La escuela druida, a estas alturas del relato, Jesús ya había estado ahí. Él llegó a la escuela druida en Glastonbury, se llama el lugar, en la Gran Bretaña, y ahí estuvo de los 13 a los 20 años, cerca de los 20, más o menos 19 y medio. Y ya después incursionó por medio de un gurú, todo esto lo vamos a leer después, por medio de un gurú hindú que también le dio mucha instrucción y le dieron a Jesús muchas iniciaciones en la escuela hindú. A estas alturas, entonces, ya él había
estado en la escuela druida, había tomado todas las iniciaciones druidas y ya había estado en la escuela hindú y había tomado todas las iniciaciones hindús y ahorita estaba inaugurándose en la escuela persa. Había una base similar en el pensamiento de los druidas y el de los persas. En común creían que sus misterios databan de los primeros tiempos del hombre, pero los magos aceptaban un desarrollo especial logrado por un supuesto ser humano llamado Zaratustra. Los magos rendían servicio al aire libre, sosteniendo al igual que los druidas que Dios era un ser inmaterial y no podía estar confinado a un edificio hecho por el hombre, que los cielos eran una cubierta sublime para un templo, para el uso de su divinidad. Los magos construían sus templos sobre las cimas de las montañas. Los construían en círculos de piedra irregulares que no habían sido labradas o moldeadas por el hombre. De ahí la existencia de Stonehenge. Pero eso era de la escuela druida. Ahorita nos está hablando de la escuela persa. Al parecer, también los persas construían este tipo de templos como Stonehenge y como muchos templos que hay a lo largo de la Gran Bretaña. El fuego también era sagrado para los magos. Una vez cuando la túnica de Baltasar se encendió en la fogata, yo traté de apagar el fuego. Me detuvo con una orden. Se quitó la túnica y dejó que las llamas la consumieran. Pero pudiste haberlo apagado a pisotones, grité yo. El fuego representa a Dios. Hay que dejar que se haga su voluntad en todas las cosas. Durante todos nuestros viajes, ellos nunca apagaban el fuego. No permitían que le cayera agua al fuego y ningún hombre se atrevía a escupir en la dirección de las llamas, porque los magos, al igual que los druidas, adoraban al sol como representante del Espíritu de Dios. Al fuego terrenal lo adoraban como representante del sol. Ningún fuego se debía apagar por ningún medio. La noche que acampamos frente a la enorme entrada de la cueva de Bojara, me dijeron que era menester que me examinaran en cuanto a mi disponibilidad de ingresar a la iniciación en los misterios sagrados persas y que debía contestar todas las preguntas de los 3 maestros satisfactoriamente. Fui precavido porque, aunque mis amigos eran benignos en su comportamiento físico, eran impetuosos en su fuerza espiritual. Sabía que mientras me dieran lo que quisiera en el plano físico, ellos exigirían las respuestas espirituales y específicas a sus preguntas sondeadoras. Gaspar me hizo la primera pregunta. ¿Quién es Zaratustra y cuál es su importancia en la creencia de los magos? Antes de que pudiera empezar a contestar, vi los grupos silenciosos de sacerdotes magos que se agrupaban alrededor de la fogata. Se sentaron en silencio absoluto durante toda la noche, todo el día siguiente e incluso durante toda la noche siguiente. Calculé que había más de 900 que escuchaban cada palabra de mis detalladas respuestas. Se dice que Zaratustra es el hombre que estableció los ritos sagrados de los magos conocidos en Persia, Media y la antigua Caldea. Se dice que vivió hace unos 1000 años, pero esto no puede ser enteramente cierto. Este Zaratustra pudo haber sido el último de una serie larga de seres inspirados, porque en el Cesatir, la colección de libros más antigua de los magos, se nos enseña que hay 14 grandes profetas del magianismo y que Zaratustra es el número 13 de la lista. ¿Quién será entonces el número 14? Zaratustra. Entonces debe de haber sido el nombre dado a una serie entera de legisladores divinamente iluminados. Puede que un conjunto de muchas figuras históricas lo hayan
convertido en una figura mítica y poderosa, pero por lo menos es soberbiamente metafísico, pues su mismo nombre significa muchas cosas, tales como adorador de las estrellas, imagen de las cosas secretas, moldeador de formas vivientes a partir del fuego escondido. De todas estas me gusta la última, porque dentro del hombre yace el fuego escondido del ser divino, aquel que puede dar vida a formas vivientes. Desde este fuego es digno de veneración en verdad. Entonces, esta meditación que les puse en un principio apela a este concepto, el fuego violeta, el fuego de la transmutación. Es uno de los fuegos a los que el ser humano tiene acceso, el violeta. Hay más. Zaratustra nació en la forma física más reciente, de Purusapa a Dugdava, y fue el tercero de 5 hijos. Se le llamó Spitama y se dice que nació por concepción inmaculada porque Purusaspa durante un rito sagrado bebió el Ahomo Santo y Dugdova concibió sin haber conocido hombre, muy parecido a la concepción de Jesús. Toda la naturaleza se regocijó con el nacimiento de Spitama Zaratustra, a sabiendas de que él se convertiría en un ser divino. Él mismo se rió en el momento de su nacimiento, porque solamente él, entre todos los hombres, vio al momento de su nacimiento su Fravashi, su forma espiritual, su doble etérico, y frente a frente había aprendido de ella sabiduría divina. Esto es muy interesante. Ya les he dicho constantemente que todo el conocimiento ya está a la vista y que todos tenemos acceso a él. Esto que está diciendo ahorita Jesús, lo vuelvo a repetir, porque solamente él entre todos los hombres, vio el momento de su nacimiento su Fravashi, su forma espiritual, su doble etérico, y frente a frente había aprendido de ella sabiduría divina. Actualmente está la teoría del doble cuántico, que es lo mismo, el doble etérico. Y hay un científico francés que da cursos por todo el mundo de doble etérico y nos dice cómo ponernos en contacto con el doble etérico, que es un poco antes de ir a dormir. Así en tu cama, ya casi a punto de quedarte dormido, dormida, hay que empezar a hablar con el doble etérico. Y tiene que ser rápido, si no te vas a dormir. Entonces, rápidamente tú hablas con él. Primero te identificas, dices tu nombre completo, dices a dónde estás exactamente, o sea, tu dirección donde estás dormido o donde te vas a dormir, y le preguntas lo que tú quieras o le pides lo que tú quieras. Entonces, el doble etérico, que es infinitamente poderoso porque es nuestra sabiduría divina, va a hacer lo que tú le estás pidiendo, si te lo sabes pedir. Entonces, le tienes que hacer una breve descripción de lo que te está pasando y de lo que quieres solucionar. Y luego le pides lo que quieres. Pero tiene que ser rápido y sencillo. Y te duermes. Si esto hay que hacerlo, pues mínimo por 21 días. Pero mucho antes de los 21 días, si lo hemos hecho bien, la solución a eso que tú le estás pidiendo a tu doble etérico va a llegar a tu vida de manera mágica. Esto es el doble etérico. Luego hay una nota del editor. El Ahoma del mago era la misma bebida sagrada del jugo Soma,
de los hindúes y se decía que era una bebida misteriosa de los dioses prohibida para el hombre. Él produjo los libros sagrados. Ahora está volviendo a hablar de Zaratustra. Él produjo los libros sagrados. Los gatas contenían los himnos y cánticos de los sabios más antiguos. Y el Vendidad narró la historia de la creación y en forma muy detallada mostró cómo los sacerdotes y la gente deben realizar los ritos religiosos. En el momento del nacimiento de este avatar divino, su cabeza de bebé vibraba de una manera tan fuerte que apartaba cualquier mano que se le colocara encima. Todos los malos buscaron su destrucción. Un catrap cruel, usando sus poderes reales, ordenó que todos los niños recién nacidos fueran asesinados con el fin de acabar con el niño del que las profecías decían que destruiría la adoración idólatra y el sacerdocio de los hechiceros, igualito que a Jesús. O sea, si se sabe que los santos inocentes, todos estos bebés que Herodes mandó asesinar con esperanza de asesinarlo a él, porque sus magos, hechiceros, ya le habían dicho a Herodes que Jesús acaba de nacer y que Jesús venía a reinar. Y él creía que Jesús le iba a quitar su trono. Pero luego Jesús lo dijo muy claramente, mi reino no es de este mundo. Pero ni los demonios más taimados pudieron destruir al niño divino, y el catrap Dursarobo quedó muerto por el mismísimo pensamiento de destrucción que había enviado. A los pocos años de que se mataron a todos los santos inocentes, el rey Herodes murió de una enfermedad letal y quedó fulminado. A los 7 era un niño precoz, muy brillante y erudito. Fue entregado a los magos para que fuera instruido en los misterios de la religión verdadera, y a los escasos 15 años fue iniciado en la verdadera fe de las edades. A los 20 años de edad, sorprendentemente a mi edad, dijo Jesús, Zaratustra se fue a ayunar y a meditar en el extenso desierto persa. Aquí lo alimentaron los maestros invisibles y vivía de un queso misterioso que nunca envejecía. Vivió en una caverna profunda, en una montaña sagrada, quizás en esta cueva sagrada de Bojara. Allí, día y noche, estaba rodeado de anillos de fuego, a través de los cuales solo podía pasar el profeta. O sea, bíblicamente se sabe que Jesús se va 40 días al desierto. Casualmente, Zaratustra también se fue al desierto y ahí pasó todo lo que nos está contando Jesús. Después de pruebas difíciles y exámenes empezó su ministerio a los 30 años. Curó a muchos y en uno de sus milagros hizo que el mar se partiera para que sus seguidores pudieran cruzar por tierra seca y así escapar a la ira de un catrap. Se dice que le llegó su primera visión en el amanecer de un 5 de mayo mientras estaba sentado al lado de un río hermoso. El celestial Boumano, mensajero de alto Dios, le ordenó desechar el cuerpo físico y seguirlo al cielo. Esto Zaratustra lo hizo y fue elevado hasta la presencia de Ahura Mazda, el Dios eterno, y de sus labios recibió las verdades eternas y doctrinas exactas que más tarde debía enseñar. Después de otras 6 visiones como esta, fue iniciado en todos los misterios divinos y luego lo dejaron para que se enfrentara a todas las tentaciones. Finalmente salió victorioso y después de 12 años de ministerio, convirtió su religión al rey Vistaspa. Esto lo hizo cuando se apareció en la corte atravesando el techo, llevando un cubo de fuego
en una mano y un cetro de madera de ciprés en la otra. Durante 3 días fue interrogado por los sacerdotes y filósofos, y de todo este interrogatorio salió airoso. Finalmente convirtió a todo el país y viajó por Egipto, India, Grecia, donde hizo muchos milagros, especialmente la curación de la ceguera, algo parecido a lo que Jesús hizo. Por último, fue asesinado por un turco despiadado cuando ejecutaba sus ritos sagrados en el templo de Mushdar. Se dice que la constelación de Orión bajó una gran llama y se llevó los restos mortales de Zaratustra y lo llevó de regreso a los cielos estrellados de donde había bajado para sufrir y morir por toda la humanidad. Me detuve y esperé. Luego Baltasar preguntó delicadamente, ¿excluiste intencionalmente los libros escritos por Zaratustra? No. Hubo 4 libros escritos por el gran profeta de los magos. Uno fue el misterio de la astrología, otro sobre normas morales, uno sobre obediencia política y el otro sobre el espíritu y Dios. Se dice que los videntes místicos saben que estos libros están escondidos en una gran caverna que está en la parte más alta de las inaccesibles montañas Tian Shan. Los escritos originales se conservan en tablillas de piedra y se dice que fueron misteriosos y secretamente escritos por lenguas de llama sagrada. Estas tablillas se conocerán y serán la ley de la tierra en una época lejana, cuando el mundo de los hombres sea lo suficientemente sabio como para vivir de acuerdo con la religión y pueda interpretar el mensaje sagrado. Se dice además que estos escritos fueron en verdad la ley de los medos y los persas que no cambia. Dudé un momento, y de los sacerdotes que estaban detrás de mí salió una lengua de fuego de color azul blanco, de la misma forma que había sucedido tantas veces con mi amado padre. José de Nazar. Sentí la onda de gozo, pero sabía que tenía que apresurarme a llenar el vacío de conocimiento. Se dice que Zaratustra trajo desde Los Ángeles los divinos gatas de la Vesta, el libro sagrado. Originalmente fueron escritos sobre 12,000 pieles en una lengua secreta y sagrada de los ángeles y fueron encuadernados con ribetes de oro. Se dice que estos escritos acompañaron al hombre en la época de la cual él solamente tenía trato con códigos físicos literales y restringidos y se convirtieron en la ley del desarrollo moral y espiritual. Nombra a los dioses, defínelos en tus propias palabras y explica la filosofía de los magos del mundo. Era la voz de Melchor durante la segunda noche del interrogatorio, porque, entre tanto, me habían hecho muchas preguntas. Empecemos por el principio. Para el mago, en la vida del hombre, todo se explica por medio del buen pensar, buenos hechos, buena palabra y la santidad del fuego. Mientras que para el hombre común, estas cosas parecen limitadas a la condición del hombre. En la mente del verdadero mago no son más que símbolos de codicia divina. El pensamiento divino es la extensión de la vida de la esencia divina hacia todas las cosas y toda la vida. Los buenos hechos o la actividad creativa se simboliza por medio de una línea que se extiende en unión indefinida con su propio yo. Eso es un círculo. La buena palabra se halla en un maestro Dios que luego explicaré. Detrás de la filosofía del mago está la prueba del buen pensamiento, la extensión absoluta del ser divino, que se convierte en Dios en el espacio, o el círculo ilimitado de aquello que es desconocido e incognoscible. Con todo, ese hombre puede tener un nombre con el cual identificar a este Dios desconocido e incognoscible. A este primer principio inalterado e inmutable se llama Zoroana Akerne. De este inmanifiesto, de este incognoscible eternamente, sale el Creador manifestado físicamente, el glorioso, radiante, poderoso Aura Mazda. Él es el espacio convertido en algo objetivo.
visualizando como una entidad física gigantesca. Se cree que Seroana Akerne, el abismo insondable, lo inconocible, la oscuridad 3 veces más profunda, tiene dentro de sí por siempre el poder de virar hacia afuera y manifestarse como naturaleza, así como el pensamiento del hombre que vira hacia afuera se hace manifiesto en la actividad. Pues en pocas palabras nos está hablando del Espíritu Santo. En otros nombres que provienen del otro lado del mundo, pero la esencia de lo que nos está hablando es del Espíritu mismo de Dios, alias el Espíritu Santo. De vez en cuando sale de este eternamente inmanifiesto eterno el magnífico Ahura Mazda, también conocido como el Logos o la palabra convertida en lo físico o la palabra hecha carne. Pero después de un tiempo debe retirarse hacia el eternamente incognoscible. El verbo hecho carne, ¿les suena conocido esto? El verbo hecho carne, de eso nos está hablando. Entonces se dice que cuando el mundo es manifiesto, es Seroana Akerne, y cuando es manifiesto, es Ahura Mazda. Qué interesante, vuelvo a repetir. Entonces se dice que cuando el mundo es inmanifiesto, es Seroana Akerne, y cuando es manifiesto, es Ahura Mazda. El mundo inmanifiesto es el pensamiento, en su estado más original. Es el inicio de todo, el pensamiento. Luego viene la palabra y luego viene la manifestación, el Ahura Mazda, ya la materialización. Si comprendemos lo incognoscible, tenemos que hacerlo más visible al hombre. Se representa entonces a Ahura Mazda como una trinidad, un triángulo resplandeciendo en la oscuridad eterna de lo eterno. La Sagrada Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En esta simbología, Aura es la sabiduría, Mazda el vehículo que transportó esa sabiduría. Cuando se combinan, representa la luz del conocimiento que se manifiesta ante el mundo creado. Ella es la Sagrada Trinidad y el resultado es lo creado. Pero cuando la luz se manifiesta dentro de la oscuridad, da origen al combate y a la rivalidad del contraste. Surge entonces el principio de la maldad, porque la oscuridad eterna debe siempre buscar y devorar la luz eterna. Así fue que Ahura Mazda, lo radiante y glorioso moviéndose dentro del espacio o la oscuridad, formó el universo más grande y se encarnó a sí mismo en partes luminosas de todo el universo. Finalmente se manifestó como el sol, al que los magos llaman Ormuzd. Cuando Ormuzd, el sol, como luz exteriorizada, lucha contra la oscuridad para sostener la luz y vida del mundo, tanto la materia como el espíritu nacen a la vida. Es la luz, es Dios creador. Cuando el espíritu se une con la materia, se crean las formas. Pero el conflicto eterno, el combate de la eternidad, debe encontrarse dentro de todas las formas, incluyendo a la humanidad. En el hombre, el conflicto tiene lugar entre el yo de luz y el yo bajo de la carne, que es el que estudiamos todos los martes, el famoso ego. Es este conflicto constante de el hombre luz y el yo bajo de la carne. Agriman, la serpiente de la destrucción, nace de este mundo material, elemental, inferior e indecoroso. Cuando Ahura Mazda crea, Ahriman contracrea. Cuando Ahura Mazda hace cosas vivientes, Ahriman crea sombras o cuerpos dentro de los cuales están encarcelados los principios luminosos y eternos del espíritu. Se forma una trinidad de Ahura Mazda, o aquello que es radiante y espiritual, Ormuzd,
aquello que es radiante y material, y de Ahriman, aquello que es sombrío y físico. Tenemos entonces la Trinidad del hombre como creador, preservador y destructor. Que esas tres características las tenemos todos los seres humanos. Somos creadores, cuidamos lo que creamos, pero también somos destructores. Se dice que Ahura Mazda, a partir de su naturaleza espiritual y su sustancia, creó 6 seres secundarios quienes, combinados con ella, componen las 7 grandes, el septenario. Estos son llamados Amesha Spentas por los magos, pero en otras religiones se les conoce como los 7 dioses del primer amanecer, Dhyana Budas, Elohim, constructores del mundo, etc. En todas las religiones hay 7, que son los 7 arcángeles. Estos 7 dioses crearon el mundo del ser. Ellos son el espectro. Ellos son los 7 planetas. Ellos son los que edificaron los 7 cielos, así como las 7 tierras, uno por cada uno de estos Amesha Spentas. O sea, nos está hablando de 7 fuerzas originales, que en nuestra cultura se les conoce como los 7 arcángeles. También los 7 chakras, también los 7 rayos. Y en la cultura persa son 7 dioses que crearon el mundo del ser. Ellos son el espectro, ellos son el espectro que es el arco iris, los 7 planetas, ellos son los que edificaron los 7 cielos, las 7 dimensiones, así como las 7 tierras, uno por cada uno de estos Amesha Spentas. Ahura Mazda encarnó en el primer cielo y envió sus 6 regentes. Luego encarnó en el más bajo de los mundos y envió 6 manifestaciones, las que dieron origen a cada uno de los continentes. Los Amesha Spentas son, por lo tanto, los guardianes divinos de la tierra, señores del tiempo y señores de las divisiones del espacio. Pero Ahriman enviaba una sombra cada vez que Ahura Mazda enviaba un poder. Así se crearon 6 demonios que actuaron como absorbentes o adversarios de los 6 principios divinos, de modo que surgieron los 7 pecados mortales en oposición a las 7 virtudes cardinales. Los Amesha Spentas o atributos de Ahura Mazda son estos. Primero, Boy Manaj, buen pensamiento, a veces se dice que es benevolencia. Segundo, Asha, es decir, perfección correcta o divina. Tercero, Spenta, Armaiti, piedad o armonía divina. Cuarto, Aurabat o salvación por divina gracia. Quinto, Ameratat, sabiduría que produce inmortalidad. Sexto, Satra, soberanía magnífica, aunque no se menciona como uno de los originales. Hay un 7º grandioso, el Dios mediador, Sarosh, quien es la obediencia divina, un espíritu mensajero. Sarosh, hijo de Ahura Mazda, es el intermediario entre Dios y el hombre, el Mesías, el Salvador del mundo. Él dio la instrucción del avatar Zaratustra, de modo que se formó una nueva trinidad, Ahura Mazda, el Logos manifestante, primer principio del nuevo triunvirato, que es una triada creadora de poder. Sarosh, el Mesías, la palabra hecha carne, el Hijo nacido del soplo del primer principio de la creación, quien también es el segundo Logos dentro de esta trinidad de creación, y Zaratustra, que encarna como la palabra hecha carne, sobre el cual la palabra de Dios, el Mesías Sarosh, desciende, convirtiendo así al hombre carnal en la imagen perfecta de Dios, alias el Cristo. Bueno, es todavía un poco más largo toda la teoría persa, que la continuaremos en su momento, pero la intención de esta clase entonces es que ustedes conozcan la verdadera historia de los 3 reyes magos, que es esta, grandes maestros de Jesús.
ellos tuvieron a cargo una de las principales iniciaciones y como ven, lo instruyeron en una cantidad de conocimiento impresionante. Esto fue solamente una de las escuelas en las que Jesús estuvo, la penúltima, y de eso se tratan los Reyes Magos. O sea, su trascendencia no es que fueron a adorarlo de niño y que le llevaron regalitos. Su trascendencia va mucho más allá. Fueron, pues, estrellas en todo el ministerio de Jesús, porque lo entrenaron de manera magistral. Lo hicieron un mago. Entonces, de eso se trata, la historia de los Reyes Magos. ¿Ok? Bueno, pues hasta ahí la dejamos. Ha sido un verdadero gusto estar con ustedes en esta noche de Reyes. Así que los dejo para que vayan a partir la rosca y nos vemos el próximo martes. ¿Ok? Buenas noches.